En esta ocasión nos corresponde meditar sobre la tercera parábola del reino. La tercera parábola del reino pronunciada por nuestro Señor Jesucristo. Ya estuvimos reflexionando sobre las dos primeras, la del sembrador y la del trigo y la cizaña. Así que nos concierne considerar hoy la siguiente, la parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza. Si usted no ha seguido la secuencia de esta serie de pláticas, los animo a adquirir este material con nuestra hermana Ada de Cabrera, o puede también conectarse a YouTube, a Facebook, y usted va a encontrar ahí esta serie de pláticas. Es muy importante llevar la secuencia para poder entender realmente lo que el Señor nos presenta en estas maravillosas historias. Ok, leamos la información que Jesús nos da sobre esta siguiente parábola, y como siempre les pido que pongamos mucha atención en su contenido. Esta metáfora, esta parábola, esta alegoría, la encontramos en los evangelios sinópticos de Mateo, de Marcos y de Lucas, al igual que la primera de las parábolas. La segunda vimos que solo en Mateo encontramos la información, pero esta tercera sí la encontramos en los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos, así se les denomina. Leamos lo que Mateo nos dice ahí en el capítulo 13 y versículo 31 y 32. Dice ahí: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Fijémonos en los detalles. El cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Veamos ahora la información que nos da Marcos en el capítulo 4 y versículo 30 en adelante. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Verso 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Lucas nos lo pone de esta manera en el capítulo 13 y versículo 18. Dice ahí: y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué le compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, como vemos, los tres evangelios nos presentan básicamente el mismo contenido, sin mayores cambios o complementos. Sí hay algunos, pero sin mayores cambios y complementos. Recordemos, hermanos, que la palabra del Señor jamás se contradice. La palabra del Señor se complementa, se complementa. No podemos sacar de contexto un versículo sin ver toda la información alrededor y los otros textos relacionados. Ahora, esta parábola es la primera que se nos da sin interpretación. Es la primera parábola que se nos da sin ninguna interpretación. De tal manera, hermanos, que debemos de ser muy cuidadosos de no especular y ver más allá de lo que nos está diciendo
esta parábola, ¿entiende? Obviamente, la explicación, la exégesis de los símbolos de las dos anteriores nos va a servir de apoyo para entenderla. Y por supuesto, los símbolos usados también en otras partes de la Biblia nos van a servir igualmente. Recordémonos que la Biblia explica la Biblia. La Biblia explica la Biblia. Pero aún así, como Jesús no nos dio una interpretación de esta parábola, debemos de veras ser muy cautos, muy cuidadosos de no especular. ¿Ok? La información que tenemos podemos interpretarla de esta manera por el contexto de las parábolas anteriores y por el contexto también del resto de las Sagradas Escrituras. La semilla de mostaza, sin duda, es la palabra de Dios, o el mismo reino de Dios en potencia, digámoslo así, la palabra del reino, ¿entiende? También nos habla, según otra escritura, de la fe. ¿Ok? El que siembra es Cristo, obviamente, como hemos estado viendo también en las parábolas anteriores, usando a sus siervos, a los suyos. El lugar donde se siembra, claramente leímos que es su huerto, es en su huerto, o sea, en su campo, o sea, en la buena tierra, pues. El árbol de mostaza nos habla, obviamente, del reino de Dios, pero totalmente desarrollado. Esto sí es claro en la parábola. Las aves, según el contexto de la primera parábola, la del sembrador, tiene que ver con el enemigo, con los demonios mismos. Pero también nos habla de personas y aún de pueblos y naciones, según vemos en otras porciones de la Biblia. ¿Ok? Habiendo dicho esto, hermanos, podemos continuar. En lo natural, hermanos, la semilla de mostaza es realmente pequeña, es muy, pero muy pequeñita. Lástima, las tenía ahí para traérselas y enseñárselas e incluso regalarle una si usted quería. Pero bueno, son realmente muy, muy pequeñitas. Son diminutas, de proporciones casi microscópicas, al grado que en Israel se usa proverbialmente la expresión pequeño como un grano de mostaza. Es un proverbio común en Israel, pequeño como un grano de mostaza, como quien dice algo insignificante, algo de veras muy pequeño. Ahora, es importante aclarar que la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas. No es la más pequeña de las semillas. Ni el arbusto o árbol de mostaza llega a ser el árbol más grande de los árboles. Ciertamente, este arbusto puede llegar a crecer tan grande como un árbol en climas cálidos. Se dice que llegan a crecer en esos climas hasta 3 o 4 metros de alto. Pero definitivamente, hermanos, no podemos compararlo a muchos otros árboles de allá del Medio Oriente que realmente son gigantescos. En realidad, Jesús aquí está usando una figura retórica llamada hipérbole o exageración, para llamar la atención de sus oyentes ahí en su enseñanza. Lo que básicamente Jesús nos está presentando aquí es, hermanos, un contraste. El contraste de cómo algo que comienza tan pero tan pequeño termina siendo tan grande, tan inmenso. De cómo una tan diminuta, hermanos, semilla puede llegar a convertirse
en un árbol tan, pero tan grande. Realmente algo admirable. Bueno, para no perdernos en suposiciones, voy a referirme principalmente a lo que sí está claro entonces en esta metáfora, en esta alegoría. Sin duda, el mensaje relevante de esta parábola es el gran, el desmesurado crecimiento del reino de Dios. El gran crecimiento del reino de Dios. Y hermanos, particularmente a mí, esta parábola me anima mucho. Me anima mucho. Porque cuando vemos, hermanos, la condición de la iglesia y vemos como que pareciera que se ha estancado la obra del Señor, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿entiende? Uno dice, ¿pero qué está pasando? Pero, hermanos, esta parábola nos da esperanza, nos da esperanza. Como ya sabemos, la semilla es la palabra de Dios, fíjese bien, que contiene en sí misma toda la información, todo el ADN del reino de Dios, nada menos que del reino de Dios. De tal manera que todos los que estamos, fíjese bien, clasificados como buena tierra, los que estamos en su huerto, en su iglesia, los de corazón bueno y recto, como lo dice la primera parábola, donde la semilla ha germinado y está creciendo, debemos, hermanos, esperar por lo mismo cosas grandes, cosas grandiosas. Pues ese potencial, hermanos, está en nosotros, desde que la semilla fue sembrada, desde que nacimos de nuevo. Ese potencial está en nosotros desde que la semilla fue sembrada. ¿Sabe? Aunque usted no lo crea, nosotros, su iglesia, muy pero muy pronto nos convertiremos en el árbol más grande, en el árbol más grande que jamás haya habido y habrá. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, nuestros ojos lo verán. Nuestros ojos lo verán. Por amor de Dios, hermanos, no menospreciemos los pequeños comienzos. Repito, no menospreciemos los pequeños comienzos. ¿Sabe? Los judíos, después del cautiverio en Babilonia, estaban muy escépticos realmente en cuanto a la reconstrucción del templo. Muy, pero muy escépticos. Estaban regresándose a sus casas y ya no hacían nada por la casa de Dios. No solo la oposición de los enemigos de la restauración era férrea y la obra se detenía y no caminaba, entiende, la obra de restauración del templo, sino que este nuevo templo que se empezaba a restaurar, nada que ver, hermanos, nada que ver con el templo glorioso del rey Salomón. Esdras capítulo 3 y versículo 12 nos dice que cuando se ponían los cimientos del templo, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto la casa primera, fíjense, los ancianos que habían visto la casa primero, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Lloraban en alta voz. Qué tremendo. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, de júbilo. En realidad, hermanos, eran los jóvenes los que se alegraban, los que se regocijaban,
pues ellos no conocieron la gloria del templo anterior, del templo de Salomón, pero aquellos que pasaban de los 70, 80, 90 años, ¿entiende? Ellos sí lloraban porque habían conocido el templo anterior antes del cautiverio, ¿entiende? Pero los jóvenes se regocijaban porque para ellos era algo glorioso, pero nada que ver con lo otro, con lo del templo de Salomón. La verdad, hermanos, la verdad, los ancianos dudaban si el asunto iba a dar bola, pues. Si el asunto de la restauración y la construcción del templo iba a funcionar. Ellos estaban menospreciando, hermanos, esos modestos comienzos. Pero Dios les dijo a través de Zacarías, en el capítulo 4 y versículos 9 y 10, de la siguiente manera. Zorobabel era el gobernador encargado de la primera expedición. Zorobabel echará las bases de este templo. Él era el que empezó la construcción del templo, el encargado de la construcción del templo. Zorobabel echará las bases de este templo, pero mire lo que sigue diciendo, y él mismo lo llevará a feliz término. Y él mismo lo llevará a feliz término. Mis queridos hermanos, el que ha empezado en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no solo en lo individual, sino en lo también colectivo, a nivel congregaciones locales y a nivel iglesia universal. Cuando esto haya sucedido, dice, sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes, decía el profeta Zacarías. Todos los que hayan considerado, mire lo que dice, todos los que hayan considerado insignificantes los pequeños inicios del templo, celebrarán cuando vean la plomada en manos de Zorobabel. O sea, él empieza con la plomada y ve cómo están los ladrillos, que las piedras que vayan de acuerdo a la piedra del ángulo, la primera, que nos habla de Cristo, y así, y cuando ya llega al final, todavía tiene la plomada y verifica que todo esté en su lugar. Así que celebrarán cuando vean la plomada en manos de Zorobabel, o sea, terminando ya la obra, pues. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Y Ageo, hermanos, también le dijo a Judá en ese tiempo, capítulo 2 y versículo 9, la gloria postrera de esta casa, amén, será que mayor que la primera. Para los escépticos, para aquellos que menosprecian los pobres comienzos, los comienzos insignificantes, el Señor les estaba diciendo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Acaso esas palabras, mis amados hermanos, no nos dan esperanza? ¿No nos dan esperanza? Hermanos, todos sabemos que aunque esta escritura se cumplirá para los judíos en el milenio, espiritualmente se cumplirá también en nosotros muy pronto, en el gran avivamiento que viene. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe? Al igual que la reconstrucción del templo en ese tiempo tuvo un modesto comienzo que hizo dudar a los judíos, a los ancianos, hoy es igual. Hoy es igual. Lo que la iglesia está experimentando hoy, hermanos, porque estamos en días de restauración, nada que ver con la gloria de la iglesia primitiva de hace 2000 años. Hace unos meses atrás les estuve compartiendo una serie de pláticas del libro de los Hechos y de la obra en el libro del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, hermanos. Y hermanos, es impresionante, hermanos. Lo que hoy está pasando nada que ver con la gloria de la iglesia primitiva. Sin embargo, hermanos, hay esperanza,
hay esperanza, bendito sea el Señor. Muy, pero muy pronto, aunque no lo veamos muy claro todavía, su iglesia se convertirá, hermanos, en ese maravilloso templo glorioso, mucho más glorioso que el que tuvo el templo de Salomón y el templo espiritual de la iglesia primitiva. Porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Aleluya. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué la gloria va a ser mayor? Sencillo. Porque Cristo mismo estará manifestado plenamente en su iglesia. La iglesia alcanzará la madurez a tal grado que ya no viven ellos, sino Cristo en ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, esto es algo que viene y esto nos debe de dar esperanza. Razón tenía Gamaliel, este gran maestro de la ley allá en Israel en los días de la iglesia primitiva. Este Gamaliel, cuando vio que los judíos religiosos querían matar a los cristianos, estaban matando y querían matar a los apóstoles incluso de Cristo, les dijo estas palabras. Y les empieza a recordar un tal Teudas y un tal Judas Galileo, unos hombres que llevaron mucha gente tras de ellos, pero cuando ellos ya no estuvieron, la gente se disipó y se fue. Pero ahora se refiere a los cristianos y dice en el capítulo 5 de los Hechos y versículo 38, apartaos de estos hombres, les dice a los religiosos que querían matar a los cristianos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, que sigue diciendo, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, sencillo, la cosa no va a parar. La cosa no va a parar. La diminuta semilla que fue sembrada en nosotros, hermanos, es muy, pero muy poderosa. Gloria sea el nombre del Señor. El pequeño arbusto de mostaza que hoy es su iglesia se sigue desarrollando y muy pronto sus ramas, hermanos, cubrirán el mundo entero. El mundo entero. Es cuestión de tiempo. De tiempo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El gran avivamiento viene. Mateo 24 y verso 14 será una realidad. Finalmente el evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones, a las casi 7,000 etnias. Y entonces vendrá el fin. Gloria al Señor. Y el resultado es que muchísimas personas de todas las naciones, hermanos, de todas las naciones, conocerán al Señor. Obviamente no todas, pero muchísimas, millones de personas de todas las naciones conocerán al Señor. Hermanos, no nos desanimemos, no menospreciemos los modestos comienzos. Porque hay gran poder en una pequeña semilla de mostaza. Ciertamente hoy, después de 2000 años, todavía somos muy pocos los nacidos de nuevo. Muy pocos. Yo les he dado las estadísticas del porcentaje real de los cristianos de veras comprometidos, que han realmente nacido de nuevo. Los porcentajes son, hermanos, son de veras un puñado, comparado con la población mundial. Hermanos, somos muy pocos los nacidos de nuevo. Sin embargo, muy pronto, la cosecha de almas. Fíjese bien lo que voy a decir. ¿Está listo para lo que voy a decir? No está listo, está dormido, creo yo. ¿Está listo para lo que voy a decir? Pero muy pronto, la cosecha de almas será tan grande que no se podrá contar.
que no se podrá contar. ¿No lo cree? Miremos la escena que Juan vio en el cielo. Mire, Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Por supuesto, aquí ya esto ya trascendió a la eternidad, pero ¿de dónde salieron estas gentes? Mire lo que dice el capítulo 7 y versículo 9 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual que nadie podía contar. Nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las etnias, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, yo creo que esto merece un aplauso. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y de dónde salieron estos? Del avivamiento y de la gran tribulación, dice más abajo. Gloria al Señor. Para los que no creen que la iglesia, ¿de dónde? De la gran tribulación. Lea, siga leyendo usted. Pero ese es otro estudio. Ahora, quisiera que a la luz de su palabra consideráramos acerca del asunto de las aves que vemos que hacen sus nidos en el gran árbol del reino de Dios, porque así lo dice nuestra parábola. En primer lugar, hermanos, las aves, como ya hemos mencionado, representan al diablo y a sus demonios. Es claro en la parábola del sembrador esto, ¿verdad? Ya lo vimos. No en vano se le llama a Satanás el príncipe de la potestad del aire. Sí, aves de los cielos. ¿Ok? En primera instancia, las aves representan al diablo y a sus demonios. En otras palabras, hermanos, lo que nos está mostrando esta parábola es que el enemigo y sus emisarios seguirán haciendo su obra malévola siempre, siempre, siempre. Aún durante el avivamiento y aún durante la gloria postrera, aún cuando el árbol ya es gigantesco y ha penetrado a todo el mundo, siguen haciendo su obra malévola los demonios. En la parábola del sembrador, el diablo, o sea, las aves, ¿se recuerdan ustedes? Se robaban la semilla. En la del trigo y la cizaña, el diablo sembraba su propia semilla, sembraba la cizaña, lo vimos la última vez. Y en esta que estamos viendo, la del grano de mostaza, el diablo pervierte, el diablo contamina los resultados de la semilla, o sea, el árbol contamina, ¿entiende? El árbol. La iglesia ya en su gloria, anidando en sus ramas, anidando bajo su sombra. Lamentablemente, hermanos, dentro de la verdadera iglesia aún hay muchos demonios. Aún hay muchos demonios. Muchos demonios han hecho nido dentro de los cuerpos de los genuinos creyentes, de los creyentes. Se descuidan y el diablo los toma, ¿entiende? Hay muchos demonios dentro de las casas de los creyentes, dentro de sus familias, ¿entiende? En la iglesia misma, ¿entiende? Tremendo, hermanos. Aún hay muchas doctrinas de demonios que confunden y desvían de la verdad a los creyentes. Pablo a Timoteo dice en 1 de Timoteo, capítulo 4
y versículo 1, que muchos se desviarán, apostatarán de la fe por estar oyendo doctrinas de demonios. Hermanos, tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos oyendo, porque la fuente de muchas de las doctrinas populares que se oyen por la radio y por la televisión, o que están aún en los libros, es doctrinas de demonios. Hermanos, no permitamos que los pájaros hagan nido en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Ciertamente no podemos evitar, fíjese bien lo que voy a decir, que las aves vuelen y revoloteen sobre nuestras cabezas, sobre nosotros, pero sí, hermanos, podemos evitar que hagan nido en nosotros. Sí lo podemos evitar. Si nos exponemos al pecado, si nos exponemos a doctrinas de demonios, al error, ellos tendrán el derecho de hacer nido en nosotros. ¿Ok? Pero debido a que ya hemos hablado anteriormente sobre la aplicación negativa de las aves, refiriéndose las aves a los demonios, quisiera que viéramos otra perspectiva de las aves que también nos presenta la Biblia. La figura de grandes árboles, hermanos, que dan mucha sombra y donde las aves pueden anidar, como la figura de nuestra parábola, la vemos también en el Antiguo Testamento. O sea que no solo en la parábola vemos esa figura, sino en el Antiguo Testamento también tenemos esa figura de un árbol grande con aves ahí en sus ramas, ¿entiende? Y de alguna manera, esa información del Antiguo Testamento nos complementa la comprensión de nuestra parábola. En las figuras del Antiguo Testamento, las aves representan personas, no necesariamente demonios. Personas, pero también pueblos y naciones que se cobijan debajo de la sombra de los grandes árboles, o sea, de los grandes reinos de aquel entonces. Por ejemplo, en relación con el reino de Egipto, Ezequiel nos dice en Ezequiel capítulo 31 y verso 6, en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Y no estamos leyendo todo el contexto porque es muy largo. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo. Y a su sombra habitaban muchas, ¿qué? Naciones. Notemos cómo se relaciona eso. Y Daniel, cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor en Daniel, capítulo 4, versículo 20 y 22, mucha información alrededor de estos versos, pero vamos a ver solo esos del 20 al 22, pues ahí dijo que el rey Nabucodonosor y su reino eran un gran árbol, desde cuya copa se alcanzaba a ver hasta los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto era abundante, había alimento para todos, debajo de él moraban las bestias del campo y sus ramas anidaban las aves. Obviamente hablando de todos los pueblos que dependían de ese imperio babilónico que Nabucodonosor dirigió. ¿Entiende? ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Reinos, árboles grandes y malos han existido a través de la historia. Han existido a través de la historia. Que han tenido a muchos pueblos y naciones, o sea, aves, bajo su yugo, bajo su sombra, bajo su dependencia. Pero el turno, hermanos, le corresponde ahora al reino de Dios, al reino de Dios. Reinos grandes, como grandes árboles ha habido en el pasado. El egipcio, el asirio, ¿cuál es el que sigue? El griego, después el medo-persa, después el babilonio, después el romano, ¿entiendes? Todos estos se extendieron a
todo el mundo conocido de aquel entonces, y todos estaban sujetos a ellos y dependían de alguna manera de ellos. Pero el turno le está llegando al reino de Dios, que aunque comenzó, hermanos, modestamente hace 2000 años, no ha parado de crecer y muy pronto se convertirá en el árbol más grande que jamás haya habido, hasta alcanzar los confines de la tierra. Y tal como lo dice nuestra parábola, muchas aves, esto es, muchos pueblos, muchas naciones, se cobijarán, fíjese bien, bajo la cobertura de su iglesia para recibir sus bendiciones. Hermanos, esto es algo maravilloso, maravilloso. En algún momento les he compartido algunas escrituras y hoy les voy a citar por lo menos una sobre eso que va a suceder muy, pero muy pronto. Gloria al Señor. Hermanos, ¿sabe? Lo que sucedió en la época de oro del pueblo de Israel, los últimos años de David y los primeros años de Salomón, hermanos, solo fue una figura de lo que sucederá muy pronto en el avivamiento postrero que pronto viene. Si usted lee ahí en Primero de Reyes, capítulo 4, por ejemplo, aún el capítulo 10, usted va a ver que los reinos, los reyes llegaban a oír y a ver y a admirar y a recibir las bendiciones del reino de Salomón. El reino de Dios manifestado allí en ese reinado de Salomón. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, pero eso solo fue una figura de lo que la iglesia, el impacto mundial que la iglesia va a tener en estos postrimeros tiempos. Hay muchas escrituras que nos confirman esto, pero veamos Isaías 60, versículo 1 en adelante. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, ¿qué? Ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Es lo que está pasando, hermanos. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista, ¿qué? Su gloria. Se está hablando de la gloria postrera. Por supuesto, hay otras aplicaciones que también tiene esta escritura, pero esto apunta a la gloria postrera. ¿Y qué dice? Y andarán las naciones, ¿qué? Y andarán las naciones, ¿a qué? A tu luz. Y los reyes, ¿qué? Al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevados en tus brazos. Entonces verás y resplandecerás y se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud de la mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Hermanos, esto viene. Quiera el Señor darnos vida para poder experimentar esa gloria maravillosa postrera que viene sobre su iglesia y que afectará de una manera positiva al mundo entero. Ya no de una manera negativa como los imperios, grandes árboles del pasado. ¿Ok? Ya estuvimos viendo la interpretación entonces evidente de esta parábola, pero permítanme ahora, hermanos, puntualizar un poco más sobre esa verdad de cómo lo pequeño, cómo lo poco, cómo lo insignificante resulta ser el elemento clave para que Dios pueda realizar cosas extraordinariamente grandes a través de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ese es el espíritu de esa parábola del grano de mostaza. Hay una tendencia natural en la gente del mundo y aún dentro de los cristianos de obtener cosas grandes. Y bueno, si la motivación realmente es buena, yo no le veo ningún problema. Pero, hermanos, la gente quiere cosas grandes pronto. Sin embargo, es importante que entendamos que aunque Dios puede hacerlo, porque Dios es Dios, normalmente
no nos da las cosas grandes tan rápido. ¿Entiende? Recordemos el principio bíblico que todos conocemos y hemos oído acá de Proverbios capítulo 20 y verso 21. Ahí dice que los bienes que se adquieren deprisa, que dice, no serán al final bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa, al principio, no serán al final bendecidos. De hecho, hermanos, su modelo, su método es probar antes nuestra fidelidad en cosas pequeñas, Y en la medida que nosotros maduramos y demostramos nuestra fidelidad, hermanos, en aquellas cosas pequeñas, Él entonces empieza a confiar, a darnos cosas más grandes. Lucas capítulo 16 y versículo 10, hay tanto que decir al respecto, solo escogí unos versículos. 16:10 de Lucas dice, el que es fiel en lo muy poco, y me gusta que dice muy poco, no dice lo poco, sino en lo muy poco, también en lo más, o sea, en lo mucho es fiel. Y el que y que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. Hermanos, es un principio escritural, es el método de Dios, el método de Dios. No menospreciemos los pequeños comienzos, los modestos comienzos. Todo lo que viene de Dios, hermanos, aunque sea pequeño, aunque sea microscópico, no debemos menospreciarlo, porque si somos fieles en lo poco, obtendremos mucho, ya sea aquí en la tierra o en la eternidad, porque Él lo prometió y Dios no miente. Porque algunos que han sido fieles en lo poco se mueren. ¿Y qué pasó con la promesa? Tenemos un milenio por delante y una eternidad por delante y Dios no miente. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En realidad debemos tener contentamiento con aquello que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Si lo poco que tenemos ha venido de Dios, si ha venido de Dios, hermanos, eso tiene mucho valor. Debemos estar contentos con eso, sea trabajo, empresa, ministerio, lo que sea. Y Dios sabrá si estamos listos para darnos más. Si somos fieles en eso, Él nos va a dar seguramente más y Él quiere darnos muchísimo más. Aleluya. Todos hemos oído sobre la parábola de los talentos. ¿Qué se le dijo al que se le dieron 5 talentos y los duplicó a 10? En el capítulo 25 de Mateo y versículo 21. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré. Hermanos, importante ser fieles en lo poco. Si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner sobre mucho. Entra en el gozo del Señor. ¿Y qué se le dijo al que se le dieron 2 y lo duplicó a 4? Ahí en el capítulo 25 siempre y verso ahora 23 de Mateo. Dice ahí, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Aleluya. Y todos conocemos el resto de la parábola. ¿Qué pasó con el que solo se le dio un talento? No se le pudieron decir esas palabras porque sencillamente no utilizó su talento que se le dio. No fue fiel en lo poco, no fue fiel en lo poco. Mire, se le dice que el de 5 era poco, el de 2 era poco. Imagínense, el de 1 era todavía más poco, pero no fue fiel en lo poco. Y lo peor es que hasta se perdió eternamente. Quizá estaba descontento por haber obtenido solo un talento, porque no entendía los planes de Dios. No entendía los planes de Dios. Y ahora yo creo que ustedes ya a estas alturas ya están entendiendo los planes de Dios. Cuesta entenderlo porque es diametralmente opuesto a lo que el mundo piensa. Razonemos en esto, hermanos. Yo les he citado esta escritura muchas veces y se las vuelvo a citar.
porque creo que la necesitamos. Además, queda como anillo al dedo a esta parábola de la semilla de mostaza. Gloria al Señor. Yo les he dicho que las matemáticas de Dios no son nuestras matemáticas, son muy diferentes. Miren lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 13 en adelante. Leamos rápidamente. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan, dice los discípulos, ¿verdad? Y no tenían sino ¿cuántos panes? ¿Cuántos? Un pan consigo en la barca. Un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, él estaba diciendo, hablando de levadura porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón que no han entendido todavía? Hermanos, por eso hay veces tenemos que repetir estas cosas, porque hay veces nuestro corazón está endurecido y como que no entendemos. Pero tenemos que entender. Por Dios santo, hoy debemos entender. Amén. Aleluya. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Y ahora les empieza a recordar 2 milagros que él hizo similares cuando él multiplicó los panes, pero lo hizo 2 veces. Mire lo que dice. Cuando partí, el verso 19, los 5 panes entre 5,000, fíjense bien las cifras, 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 12, ¿ok? Y cuando los 7 panes entre 4,000, cifras diferentes, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les digo, ¿cómo aún no entendéis? En otras palabras, ¿y ustedes cuántos panes trajeron? Si comparamos las 2 ocasiones en las que el Señor multiplicó los panes, vemos que con menos panes le dio a comer a más personas y sobraron más cestas. Con 7 panes, que es más que 5, ¿verdad? Solo alimentó a 4,000 y sobraron solo 7 canastas. Mientras que con 5 panes, que es menos que 7, alimentó a 5,000, es más que 4,000, y sobraron 12 canastas, es más que 7 canastas. ¿Se da cuenta? Entre menos, más grande el milagro y más gente pudo alimentar. Ahora, la preocupación de los discípulos en esa oportunidad era que ellos habían llevado un solo pan. Pero siguiendo, hermanos, este orden lógico de las matemáticas de Dios, de las matemáticas de Cristo, con un solo pan, el milagro de multiplicación hubiera sido entonces muchísimo, muchísimo mayor, muchísimo mayor. Nadie me ha podido decir cuánto es. Y eso que hay buenos matemáticos en la iglesia. ¿A dónde quiero llegar? Si aplicamos este razonamiento, hermanos, a la parábola de los talentos, entonces quiere decir que al que solo se le dio un talento porque tenía menos capacidad, porque así lo dice ahí, Dios le proporcionaría, fíjese bien, mucho más gracia para hacer producir ese único talento que a los demás, porque tenía menos, ¿entiende? Entonces le iba a dar más gracia a él. Lamentablemente él no aprovechó esa abundante gracia de Dios que estaba a su disposición y lo que hizo fue enterrar su talento. Pero hermanos, todos los cristianos debemos saber que los que tenemos menos capacidad, me incluyo yo, tenemos en realidad mayor ventaja. Mayores posibilidades, porque dependemos mucho, mucho más de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mientras que los que tienen más habilidades y más recursos tienden a confiar en sí mismos. Tienden a confiar en su habilidad, en su capacidad y creen que no necesitan tanto de la ayuda de Él.
Quizá lo que estoy explicando tiene más sentido en la parábola de las minas. En la de los talentos se le dio diferentes cantidades a cada uno de acuerdo a su capacidad, pero en la parábola de las minas se le dio a cada quien una sola mina. Una sola mina. O sea, que la posibilidad era la misma para los tres. Y sobre todo la dependencia de Dios para los tres era exactamente igual. La gracia abundante entonces estaba disponible para las tres partes, para todos. Veamos lo que se le dijo al primero. Y fijémonos bien, hermanos, porque estos son los secretos que hay que encontrar en la palabra del Señor. Porque están llenos de enseñanza preciosa que nos dan mucha esperanza a nosotros. A mí, estas cosas son las que me hacen mantenerme en el reino de Dios con gozo, hermanos, sabiendo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Mire lo que dice el 19 de Lucas y verso 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, una mina la multiplicó por 10. Y él dijo: está bien, buen siervo. Mira lo que le dice: por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La recompensa para el milenio: va a gobernar sobre 10 ciudades. Notemos cómo a este primero se le alaba diciendo: está bien, buen siervo. Y también se le dice que ha sido fiel en lo poco y que lo va a poner en lo mucho. ¿Ok? Se le alaba su fidelidad también. Pero veamos ahora el segundo. Señor, tu mina ha producido 5 minas, pero el otro produjo 10 y este solo 5. Bueno, el Señor le dice: tú también sé sobre 5 ciudades. ¿Ven ustedes una diferencia entre este y el otro? A este solo se dice: tú también sé sobre 5 ciudades. Notemos que a este, aunque se le otorgaron 5 ciudades para gobernar, no se le dice: está bien, buen siervo, y no se le alaba por su fidelidad en lo poco, tampoco a este, ¿entiende? ¿Por qué? También, a este. ¿Por qué? Porque tuvo la misma oportunidad que tuvo el otro de aprovechar la gracia abundante de Dios, y no la usó del todo. Si hubiera usado también, ¿entiende? Si la hubiera usado también, la pudo haber multiplicado a 10. Si la hubiera usado correctamente también, la hubiera podido haber multiplicado a 10. Y todos conocemos el final del tercero, ¿verdad? Él no hizo absolutamente nada con su mina, fue negligente, no la multiplicó, así que se la quitaron y se la dieron al que tenía 10. Qué triste, esto se sigue repitiendo hoy. Muchos lo han perdido todo en el Señor y hasta la eternidad por menospreciar lo poco, según ellos. Lo poco según ellos, ¿entiende? Lo poco que han recibido del Señor, siendo que ellos podrían producir muchísimo y aún más que aquellos que se les dio más. ¿Por qué? Porque el que tiene menos depende más del Señor y no de él mismo. Mis hermanos, quiero ser enfático en esto. En el reino, mientras menos tengamos, más posibilidades hay. Más posibilidades hay de producir. Ese mismo principio es el que Dios usa en nuestra parábola de la semilla de mostaza que estamos viendo. Él dijo que aunque es la más pequeña de las semillas, se convierte en un árbol grande. Y hablando de esa semilla de mostaza minúscula, Jesús también la comparó a la fe. ¿Se recuerdan? Mateo capítulo 17 y verso 20 dice que si tenemos fe como un grano de mostaza, así de la más pequeña de las semillas, un grano de mostaza, diremos a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada será imposible. Mire lo poderoso que es un grano de mostaza, lo poderoso que es, lo
pequeño, lo poco, entiende, lo insignificante. Montaña se va. Le puedes decir que se quita y se quita. El otro evangelio dice un sicómoro y se va a la mar. Y aquí dice que nada os será imposible. ¿Es poderoso o no es poderoso lo poco? Claro que sí. En ese mismo orden de ideas, en la primera parábola que vimos, hermanos, la del sembrador, cuando se nos habla de la buena tierra, se nos dice que la semilla cayó ahí y produjo, ¿se recuerdan? Al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. Esto significa, hermanos, que en una sola semilla, que es lo menos que se puede sembrar, está en capacidad de producir 100 por 1. Una semilla produce 100. No se está hablando de porcentajes, se está hablando de 100 por 1, no 100%, que eso sería el doble. Dios ha puesto el potencial en nosotros para producir no solo al 30 entonces, no solo al 60 entonces. Dios ha puesto el potencial en todos nosotros de producir al 100 por 1. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pueblo de Israel. El pueblo de Israel, es que Dios, yo creo que Él se regocija en hacer eso. Es su método, es su método. El pueblo de Israel, el pueblo más insignificante. Deuteronomio dice en el capítulo 7 y versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más que insignificante. La versión antigua dice, los más pocos de todos los pueblos, los menos pues, más insignificantes. Sin embargo, eso es originalmente el pueblo de Israel. Pero, ¿qué se le dijo a Abraham? ¿Qué se le dijo a Abraham? En el capítulo 22 de Génesis, verso 17, bendiciendo, te bendeciré. ¿Y qué más? Y multiplicando, multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos, y tus simientes serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Sí, el pueblo insignificante, mire, los alcances que está teniendo el pueblo natural y el pueblo espiritual que es su iglesia. Bueno, el hombre más grande que jamás haya existido. ¿Quién ha sido? ¿Quién fue? ¿Quién es el hombre más grande que jamás haya existido? ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Pero por qué es el más grande? Porque Él se hizo el más pequeño. El más pequeño. Mateo capítulo 11, versículo 11 dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Profeta como Juan el Bautista, de los nacidos de mujer no hay quien se le iguale. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin duda hablando Cristo de él mismo, el más pequeño. Sí, hermanos, él siendo Dios, no se aferró a esa posición de Dios, se anonadó, dejando su gloria, su trono, y se hizo hombre, se vino a morir como un maldito en la cruz. Por eso, hermanos, es que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al cual nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero hermanos, es que ese es el camino. Ese es el camino. No solo él era pequeño, él escogió a Belén para nacer. Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres ¿qué? Pequeñísima
pequeñísima, pequeña entre las familias de Judá, pequeñísima, dice la Septuaginta, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Gloria a Dios. Hermanos, todo en el reino de Dios así es. Entendámoslo de una vez por todos. Mateo capítulo 20, de una vez por todo. Mateo capítulo 23 y verso 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla, ¿qué? Será enaltecido. Hermanos, no nos desanimemos. Aquellos que nos sentimos que no atinamos mucho, que somos inútiles, los que sentimos que de veras, nos falta un poquito de cerebro. No nos desanimemos. ¿Por qué? Somos los mejores candidatos para ser usados en el avivamiento, porque no dependemos de nosotros, sino dependemos de Dios. Porque lo insensato de Dios, dice Primera de Corintios capítulo 1 y verso 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, aleluya, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Usted no está aquí por chispudo, hermano, por inteligente. No, usted está aquí porque no atinaba igual que yo, pero Dios en su misericordia aquí nos tiene. Él no quiere que ninguna carne se jacte en su presencia. Y si usted todavía se está jactando, le va a pasar las de Moisés. Lo va a volver tartamudo. Entonces sí le puede servir. Pero él era un elocuente orador. Era poderoso, dice Hebreos, en dichos y hechos, en dichos. O sea, era un tremendo orador, pero a la hora de la hora, eso no le funcionaba a Dios. Dios necesitaba un tartajo para que él dependiera de Dios y no de él, de su oratoria. Amén. Sí, hermanos. Igual le pasó a Pablo, a él se las creía. Cuando Pablo se convirtió, debe de haber dicho, ¿qué haría? ¿Cómo podían estos sobrevivir sin mí, por Dios santo? Porque hay mucha gente que llega a Cristo y cree que, Dios, esta partida es inútil. Yo sí vengo aquí a corregir las cosas. Yo sí vengo aquí a enseñarles las cosas como son. Salí corriendo de aquí, le dijo Dios a Pablo, porque no van a recibir tu testimonio. Ya lo iban a matar, hermano. Tuvo que salir huyendo, no sé cuántos años tuvo que pasar huyendo, hermano. Entonces algún día entendió y dijo, yo soy menos que el más pequeño de los apóstoles. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Termino entonces con 1 Corintios capítulo 12 y versículo 21. Aleluya. ¿Les ha bendecido esta parábola, hermanos? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Al contrario, y esto es lo que me gusta, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. ¿Qué dice ahí? Son los más necesarios. Son los más que necesarios. En fin, mire lo que dice el verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que menos tenía, al que menos tenía. Gloria sea al Señor. Job 8:7, termino con esta maravillosa escritura. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿No les anima a ustedes esa palabra? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios tiene cosas maravillosas para su iglesia, para su vida, para la iglesia a nivel mundial.
Bendito y alabado su nombre para siempre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, mis hermanos.